Razones para creer, de Philip Nunn. Dios obra hoy en día. ¿Está Dios de alguna manera todavía involucrado en los asuntos humanos hoy en día? Si has elegido creer que no existe ningún mundo espiritual y que los milagros por definición no pueden ocurrir, estás cerrado a cualquier experiencia con Dios. Te verás obligado a encontrar una explicación natural a todo lo que observas. Y si no existe ningún modelo natural para explicar cómo Jesús caminó sobre el agua, cómo una mujer fue liberada de un demonio que la atormentaba o cómo Lázaro regresó de entre los muertos, tendrás que concluir que nunca pasó, o que algún día, a medida que la ciencia avance, se hallará una explicación natural para estos supuestos milagros. Pero si has elegido ponerte del lado de aquellos que creen que existe un Dios personal, entonces tu mente está abierta a la posibilidad de que Dios intervenga de vez en cuando, de forma natural o sobrenatural, también hoy en día, e incluso donde tú vives. Fue en Colombia hace más o menos 20 años cuando me encontré por primera vez con personas atormentadas o poseídas por demonios. Los síntomas eran muy similares a los descritos en los relatos del Nuevo Testamento. La Biblia no describe a los demonios como malos pensamientos o ideas, sino como seres espirituales, tenaces, malos, con voluntad propia y capaces de hacerse notar en nuestro mundo físico. Su meta es engañar, atormentar e influenciar a la humanidad para que se aparte de Dios. En pocas palabras, hurtar y matar y destruir, como dice Juan, capítulo 10, versículo 10. En esos primeros años en Colombia, también aprendí que el nombre de Jesús tiene autoridad en este mundo espiritual, tal como lo tenía en los días cuando se escribió la Biblia. Cuando invocábamos el nombre de Jesús, a menudo algo ocurría. Las reiteradas experiencias extrañas abrieron mis ojos a la realidad del mundo espiritual actual. Me sentía como alguien que había leído, entendido y creído la teoría de las ondas electromagnéticas, y luego por primera vez encendía la radio y comenzaba a oír voces y música. La experiencia personal y subjetiva de escuchar el sonido de una radio hizo que ese mundo electromagnético se volviera real y cobrara vida. En el poderoso nombre de Jesucristo, muchos están siendo liberados hoy en día. Y esta es tan solo una de las áreas donde podemos ver a Dios obrando en el presente. ¿Dónde más podemos esperar ver la intervención de Dios hoy en día? Los milagros y las leyes de la naturaleza. ¿Transgreden los milagros las leyes de la naturaleza? En su libro titulado Milagros, C.S. Lewis usa algunas comparaciones que ayudan a mostrar cómo se relacionan los milagros y las leyes de la naturaleza. Un físico puede predecir el movimiento de las bolas de billar si cuentan con datos tales como el peso de las bolas, su velocidad y el índice de fricción de la mesa, entre otras cosas. Y aún así, sus predicciones pueden ser erróneas, si en cierto momento la bola pasa por unas inesperadas micropartículas de mugre en la mesa, o alguien golpea el codo del jugador. El hecho de que el resultado sea diferente a la predicción no invalida las leyes de la naturaleza. Simplemente muestra que había una información adicional que el físico no tuvo en cuenta: la micropartícula de basura en la mesa o la intervención de la persona ajena. Por esta razón, los científicos hacen sus predicciones bajo la condición de igualdad de circunstancias, y salvo que haya interferencias. Un milagro es uno de esos momentos especiales en que Dios, sin suspender o alterar las leyes de la naturaleza, agrega un nuevo elemento a la ecuación. Los milagros son excepciones a lo que normalmente sucede. Tenemos aquí otra interesante analogía que Lewis usa como explicación. En palabras de Lewis: si esta semana pongo $1,000 en un cajón de mi escritorio y agrego 2,000 la próxima semana y otros 1,000 la semana que sigue, las leyes de la aritmética me permiten predecir que la próxima vez que abra mi cajón encontraré $4,000. Pero supongamos que cuando abro mi cajón solamente encuentro $1,000. ¿Qué puedo concluir? ¿Que las leyes de la aritmética han sido quebrantadas? Definitivamente no. Puedo más razonablemente concluir que algún ladrón transgredió la ley del Estado y robó $3,000 de mi cajón. Pero sería ridículo decir que las leyes de la aritmética hacen imposible creer en la existencia del ladrón o en la posibilidad de su intervención. Por el contrario, es justamente el normal funcionamiento de estas leyes el que pone de manifiesto la existencia y la actividad del ladrón.
¿Milagros hoy en día? Una familia cristiana pakistaní que buscaba asilo en Holanda llegó a nuestra iglesia. El padre, ya anciano, acababa de ser internado en un hospital debido a un intenso dolor. Las ecografías confirmaron que tenía un cálculo biliar. Debido a su tamaño, los especialistas decidieron removerlo quirúrgicamente. Al mismo tiempo, muchos cristianos estaban orando por él. Cuando fue operado, el cirujano constató con asombro que el cálculo biliar ya no estaba allí. ¿Qué hacemos con historias como estas? Personalmente me inclino a ser precavido y desconfiado, pero conozco a las personas involucradas en esta historia. Hablé personalmente con ellas para asegurarme de que había entendido bien la situación. ¿Fue esta una respuesta sobrenatural a la oración? ¿Disolvió Dios el cálculo biliar de un modo acelerado pero natural? ¿O es simplemente una interesante coincidencia? La mayoría de los milagros también dan lugar a explicaciones alternativas. Muchas obras de Dios pueden ser descritas como eventos naturales. Lo que a menudo las hace especiales es que ocurren accidentalmente en el momento oportuno, y a menudo se relacionan de alguna manera con la oración. Esto recuerda un dicho del arzobispo anglicano William Temple, que vivió entre 1555 y 1627, con el cual resumió su experiencia de vida. Él dijo: «Cuando oro, ocurren coincidencias. Cuando no lo hago, no ocurren». Cuando oí por primera vez la historia sobre el cálculo biliar, me pregunté por qué el cálculo no desapareció antes del último examen, ya que así se hubiera evitado la cirugía. Esto ilustra algo más que he aprendido acerca de los milagros. Por lo general, no son eventos sencillos. Sí, cuando ocurren son expresiones del amor y cuidado de Dios, pero normalmente no encajan en una fórmula sencilla. No hay nada predecible o automático en ellos. Jesús y Pedro caminaron sobre el agua, pero este milagro no se convirtió en una herramienta habitual en viajes misioneros por el mar. Jesús multiplicó el pan, pero este milagro no es hoy una herramienta para solucionar la escasez de alimentos en el África. Jesús y los apóstoles sanaron a muchas personas, pero estos milagros nunca se hicieron con la intención de detener la investigación médica o de cerrar los hospitales. De hecho, Jesús mismo recomendó recurrir a los médicos cuando dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos», en Lucas capítulo 5, versículo 31. Los milagros en la Biblia y también los de hoy en día son señales. Ocurren con el fin de indicar algo más. Raramente están aislados, más bien son parte de una historia más amplia y contribuyen a una meta mayor. ¿Podría ser que Dios hubiera querido no solamente alentar a una familia pakistaní, sino también tocar el corazón de un cirujano holandés muy seguro de sí mismo? Guía divina. Si el Dios creador personal es real y vivo y obra en nuestro mundo hoy en día, ¿qué más podemos esperar, ver o experimentar? El Dios creador personal revelado en la Biblia tiene un profundo deseo de relacionarse con su creación, de redimirnos y de entablar una amistad con nosotros como individuos. Recuerda, el tener una relación con Dios es nuestro más alto llamado. Escoger ignorarlo o rechazarlo es nuestra mayor pérdida. Una relación requiere comunicación. Por lo tanto, Dios quiere comunicarse. Lo hace al poner pensamientos o ideas en nuestras mentes. Muchos cristianos afirman oír a Dios hablándoles, algunos mientras pasan tiempo en oración y otros a través de un sueño o de otra experiencia. ¿Son falsas todas esas experiencias? Quizás algunas, quizás muchas. Pero la existencia de lo falso no debe ser usada para rechazar o desacreditar lo genuino. A los cristianos se les anima a buscar la guía de Dios y a escucharle hablar. Jesús lo dijo de este modo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan capítulo 10, versículo 27. El apóstol Pablo afirmó que Dios, a través del Espíritu Santo, mora en todo cristiano nacido de nuevo, y que cada uno puede ser guiado por el Espíritu de Dios, como nos dice en Romanos 8, 9 al 16. En el capítulo 2 compartí 2 eventos de mi vida que, como creo, ilustran este proceso. Un sueño extraño en el que Kathleen fue animada a orar por nosotros y por nuestro hijo, justo el día en que mi esposa y yo tuvimos una difícil cita con el cardiólogo. Luego, esa extraña coincidencia que llevó a que la urgente necesidad de una mujer que oraba
fuera suplida por medio de un encuentro altamente improbable. Cuando experimentas este tipo de cosas, te hacen detenerte, maravillarte y adorar a Dios. Pero, ¿no son bastante subjetivas estas experiencias y revelaciones personales? La respuesta es sí, son subjetivas. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo podemos saber si es el Espíritu de Dios el que nos guía, dirige y mueve? Una prueba es comparar ese pensamiento con otras palabras y obras de Dios registradas en la Biblia. Se nos insta a estudiar la Biblia para poder pensar de la misma manera que piensa Dios y para educar, transformar y renovar nuestras mentes, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos dice Romanos 12:2. También hoy en día el Espíritu de Dios habla y guía a individuos. Lo que dice y su guía siempre estarán en armonía con la palabra escrita de Dios. Las enseñanzas y los principios que encontramos en la Biblia proveen el marco que nos permite poner a prueba toda comunicación futura. Dentro de este marco, Dios ocasionalmente guía a una persona a emprender un ministerio, o a dejar de hacer cierta actividad, a viajar, a visitar o a llamar a cierta persona, a comunicar cierto mensaje, a cantar una canción o a orar por algo en particular. Los ejemplos vividos de guía divina me hacen recordar que Dios sigue obrando en el mundo de hoy. El valor de la oración. ¿Obra Dios en respuesta a nuestras oraciones? Si la voluntad de Dios para este mundo, para mi familia y para mi vida es buena y perfecta, ¿por qué debería yo intentar cambiarla a través de la oración? En la Biblia es evidente que aquellos que oraban realmente esperaban que algo pasara. Jesús mismo animó a sus discípulos con la siguiente promesa: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto lo leemos en Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. El hecho de que hoy en día en África haya cristianos que mueran de hambre a pesar de sus oraciones y otros sean brutalmente asesinados en Siria y Afganistán es clara evidencia de que la oración es algo más complejo que pide y recibe. Es irrazonable esperar que un Dios sabio y todopoderoso cumpla al mismo tiempo los pedidos de oración muchas veces contradictorios de millones de hombres falibles, egoístas y con visiones limitadas. Sin embargo, Jesús nos anima a orar. Jesús mismo oró con frecuencia. En los evangelios leemos que Jesús oraba, a veces solo, a veces con otros. Cuando él oraba esperaba que algo pasara. Para Jesús la oración era algo vital, una fuente de dirección y de energía para hacer la voluntad del Padre. Ya que Jesús necesitó y valoró la oración, yo también elijo orar. A veces me siento decepcionado con la oración. En algunos momentos críticos me he sentido muy frustrado. Pero aún en estas situaciones, la vida de oración de Jesús me ha sido de mucho aliento. No todas sus oraciones fueron contestadas de la manera que yo hubiera esperado. Jesús oró antes de escoger a sus 12 discípulos, y aún así, un traidor se infiltró en el grupo. Jesús oró que la fe de Pedro no faltara, y aún así, en un momento crucial, éste negó a Jesús 3 veces. Jesús oró por la unidad entre todos los cristianos, y aún así, estamos divididos en muchos grupos, corrientes y denominaciones. Además, Jesús a veces no pedía por cosas por las que yo probablemente hubiera pedido. Jesús no oró para que Juan el Bautista fuera liberado de la prisión, y aún así se entristeció mucho cuando oyó que Juan había sido decapitado. Él no multiplicaba el pan diariamente para alimentarse a sí mismo y a sus discípulos. Dependía de lo que le daban, por ejemplo, del apoyo económico de un grupo de mujeres adineradas, como dice Lucas 8:3. Cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado, le dijo a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 53. Él podía haberlo hecho, pero escogió no hacerlo. Así que fue arrestado y crucificado. Concluyo que fácilmente puedo orar por las cosas equivocadas. No necesariamente cosas malas, pero sí cosas equivocadas. Aprender a orar. Básicamente, orar es hablar con el Dios creador y personal.
Esto implica más que enumerar las necesidades y los deseos que sentimos. De la misma manera que la comunicación es la base de toda relación buena y sana, la oración es la base de nuestra relación con Dios. Necesitamos hablar si queremos ser amigos. Al Dios creador y personal, como a la mayoría de nosotros, le importa que le amemos, que le respetemos, que le creamos y que confiemos en Él. El construir esta relación es la función principal de la oración. Al final de un día muy ajetreado de enseñar y de sanar, Jesús dijo a sus discípulos: «A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies». Esto lo leemos en Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38. Animó a sus discípulos a pedirle a Dios lo que ellos ya sabían que Dios quería hacer. ¿Qué nos enseña esto acerca de la oración? Que la oración cambia la actitud y las expectativas de la persona que ora. Y hay aún más. Nos muestra que Dios a veces se abstiene de hacer lo que Él quiere o desea hacer en la tierra, esperando que alguien se lo pida en oración. A veces Dios elige hacer su voluntad solamente en respuesta a nuestras oraciones. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 37 a 38, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, y en Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les enseñó a pedir: «Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Esto lo dice Mateo 6:10. La oración está claramente relacionada con la voluntad de Dios en el cielo. Jesús también les enseñó a orar en mi nombre, como dice Juan 15:16, y se nos anima a orar en el Espíritu Santo, como dice Judas 1:20. El misterio de la oración está en que Dios ha determinado que la oración sea el medio por el cual su voluntad sea hecha en la tierra. Entre mejor aprendamos a orar en armonía con su voluntad, más resultados veremos y más efectivas serán nuestras oraciones. Para saber por qué cosas debemos orar, para descubrir lo que Dios quiere hacer, estudiemos la Biblia y pidamos a Dios discernimiento para poder comprobar lo que es agradable al Señor, como dice Efesios 5:10. A veces Dios comunica su voluntad específica, de manera subjetiva, a aquellos que están dispuestos a orar. El contacto con Dios por medio de la oración es un privilegio. Es esencial para la vida cristiana. A veces es poderosamente efectivo y aún así sigue siendo un misterio. No me sorprende que los discípulos le rogaran a Jesús: «Señor, enséñanos a orar», como dice Lucas 11:1. El hecho de que Dios actúe con base en la oración, a veces de una manera y en un momento que nunca hubiésemos esperado, sirve también como un recordatorio de que Dios sigue obrando en nuestro mundo hoy. Vidas transformadas. Cuando las personas tienen una experiencia con Dios, sus vidas normalmente cambian. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, Él empieza a cambiarla. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El orgullo y la arrogancia comienzan a dar paso a la humildad, el egoísmo al amor y a la generosidad, el engaño a la verdad y a la sinceridad. Las relaciones se benefician de ello y las familias se unen. Esto no quiere decir que los cristianos sean personas perfectas. Siguen siendo capaces de cometer los peores pecados. Pero el Espíritu de Dios, que mora en cada cristiano, obra con poder cambios muy positivos y a veces asombrosos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, como nos dice Filipenses 2:13. Estos evidentes cambios positivos en las personas que rinden sus vidas a Jesús me recuerdan que Dios sigue obrando en el mundo hoy.